niñas y niños de tercero de primaria. Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3, a la clase de Ciencias Naturales con el profesor Ezequiel, que me dijo que la clase de hoy va a estar súper interesante y divertida y vamos a aprender mucho, como siempre. El tema es, todo comenzó hace 200 años. ¡Electroimanes! ¿Qué tal suena? Interesante, ¿verdad? Ahí viene el profe Ezequiel. Ayúdenme a darle la bienvenida. Hola, profe Ezequiel. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí en Ciencias Naturales de tercer grado. ¿Lista para el tema de hoy? ¡Ay, súper emocionada, profe! ¿Recuerdas qué tema estamos viendo desde la semana pasada? Sí, sobre los imanes. Sobre los imanes, pero vamos a ver otro uso de los imanes. Como te mencionaba, todavía podíamos ver muchos temas. Pero para esto vamos a contestar estas preguntas. ¿Me ayudas? ¿Sí? Algunas preguntas para empezar esta clase. En la naturaleza, ¿dónde vemos la electricidad, Alexia? Ya sé, cuando caen los rayos o cuando algunos animales también tienen como descargas eléctricas. Por ejemplo, las anguilas. Ajá, las anguilas eléctricas. Muy bien. Y en la vida cotidiana, en tu día a día, ¿en dónde encuentras la electricidad? Pues en la vida cotidiana, cuando encendemos la luz, por ejemplo, en los focos, o también en nuestras computadoras, o en la televisión, en la radio, en los microondas, en el refri, híjole, en casi todos lados. Y trabajan con un circuito. Un circuito es como lo que sabemos que si presionas el apagador, prende el foco. Ajá. O presionas el control, prende la tele. Sí. Tiene que estar todo enchufado y con un interruptor, ¿cierto? Cierto. Un circuito es como cuando andas en bicicleta. La cadena que hace girar la llanta, tú le das la fuerza a los pedales. Ajá. Y la cadena hace rodar la llanta. Un circuito de luz es muy parecido. Si tú no le pones fuerza, que en la luz sería, si tú no prendes el interruptor, no va a prender nunca y no va a tener esa electricidad de ese aparato. Órale. Y la última pregunta, ¿cuál es el requisito para que funcionen los aparatos o haya una luz en la habitación? Te la acabo de decir. Pues que estén conectados a la corriente eléctrica. Exacto, y algunos que tengan el apagador, ¿cierto? Sí. Pero me vas a preguntar, ¿electricidad? ¿Qué no estábamos viendo imanes? Sí, profe, yo justo te iba a preguntar eso. Según ya estábamos viendo sobre los imanes y de pronto ahorita me estás haciendo preguntas sobre la electricidad. ¿Qué tiene que ver? Justamente vamos a empezar esta historia hace un poquito más de 200 años. Mucho, también por eso nuestra clase se llama así. Vamos a empezar con un científico que se llama Hans Christian Ørsted. Mira, él, para que lo conozcamos. ¡Órale! Hola Ørsted. Pero, ¿vamos a conocer su historia? Sí, vamos a conocer su historia. Vamos a leerla. Todo empezó en Dinamarca en 1820. Hans Christian Ørsted es un científico que enseña física en la universidad y se encuentra impartiendo una clase en la que comparte sus investigaciones con sus alumnos. Justamente en esa clase era muy importante porque esta clase era una clase que tenía a todos impacientes y emocionados, porque ante ellos había un artefacto nuevo que el científico italiano Alessandro Volta había inventado unos años antes. Un aparato que producía electricidad de forma estable, lo que conocemos ahora como una batería o una pila. Este invento fue en Italia en 1799. ¡Guau! En su clase les habló de sus investigaciones acerca de la relación entre la electricidad, la luz, el calor y el magnetismo. Él creía que estos fenómenos tenían algo en común. En primer lugar, él pensaba que al conectar un hilo metálico a los dos extremos de la batería, la corriente eléctrica hace que el cable se caliente. Ese fue uno de los descubrimientos que hizo al conectar la pila de Alessandro Volta. Y en segundo lugar, Ørsted observó que si el hilo metálico sigue conectado a la batería, no solo se va a calentar, sino que se vuelve incandescente, es decir, que emite luz. ¡Guau! Mientras daba su clase, de pronto algo sucedió. Al activar la corriente en el cable con la batería, notó que una brújula cercana se desviaba cuando se le aproximaba el cable, como si el cable fuera un imán a pesar de no serlo. En pocas palabras, Ørsted ahora había descubierto, además, que la electricidad genera magnetismo, lo que da lugar a un nuevo tipo de imanes, los electroimanes. ¡Los electroimanes! Los electroimanes, ya te estamos juntando electricidad con los imanes. Entonces,
nuestra palabra clave de esta clase será electromagnetismo. ¡Wow! ¡Esa! ¡Electromagnetismo! Oh. Vamos a juntar la electricidad con el magnetismo. Y para esto la mejor forma siempre es experimentándolo. Sí, nos encantan los experimentos. Hacemos los dos experimentos que hizo Ørsted. Sí. Sí. Primero vamos a ver qué le pasa a una brújula. Recordemos, una brújula tiene un imán, el cual se alinea con los polos de la Tierra. Recordemos que tenemos dos polos, norte y sur. Pero cuando Ørsted conectó un alambre a una batería o a una pila y lo acercó a la brújula se movió porque recibió otro campo magnético. Pero vamos a hacerlo. Es muy sencillo, pero estas actividades, niñas y niños, no las hagan sin supervisión de un adulto. Siempre en compañía de un adulto y que el adulto agarre la batería, el alambre, porque puede llegar a calentarse y es muy peligroso. ¿Estás lista, Alexia? Sí, estoy más que lista. Aquí ya los tengo un poquito preparados. En un rollo de papel enrollamos alambre y le dejé 2 puntas para tocar una batería. Lo que voy a hacer es que con estas 2 puntas que quedaron, vamos a conectar la pila. El cable va a tener una carga eléctrica, por así decirlo, vamos a crear como un circuito, lo cual va a generar un campo magnético que va a afectar a esta brújula. Y va a hacer que se mueva como nos estabas diciendo. Exacto, porque recuerden que la brújula sigue los polos de la Tierra. Y si yo le acerco otro campo magnético, va a detectar ese nuevo campo magnético que tiene cerca y se va a mover. Porque no va a saber a cuál seguir, al de la Tierra o al que estamos generando. ¿Lista? Lista. Ok, agarra la brújula para que las niñas y los niños puedan verlo. Miren, niñas y niños, aquí está la brújula. Okay, estamos viendo que está apuntando hacia atrás de nuestro salón, ¿cierto? Sí. Está el norte hacia allá. Oh. Pero cuando ya acercó este nuevo electroimán, se mueve, ¿ya viste? Órale. Como que no sabe dónde está el norte. Exacto. A ver. ¿Ya vieron? A ver. Niñas y niños, fíjense. ¿Qué tal? Porque estoy generando un campo magnético acá, lo cual está afectando a esta brújula. Por eso se mueve o oscila, no sabe para dónde ir la flechita. Wow. ¿Viste entonces lo primero que descubrió Ørsted? Sí. Y además este cable se calienta también, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Ay, pero qué bueno que tú ya lo traías preparado en ese rollo de papel para poder sostenerlo con mucho cuidado. Exacto. Pero ahora hagamos otro experimento. Sí. Que decía que la brújula se ve afectada por un campo magnético. Ajá. Entonces, si yo le pongo energía a un cable, ¿atraerá algo que sea un material magnético, por ejemplo, unos clips? Si recuerdan en nuestras clases de la semana pasada, veíamos que los clips o los materiales que tenían hierro, níquel o cobalto eran aquellos que podían ser atraíbles por los imanes. Pero entonces, si yo genero un electroimán, estoy generando un campo magnético. ¿Podrá atrapar un clip? Yo creo que sí. De acuerdo a lo que hemos visto en nuestras clases, sí. ¿Ustedes qué dicen, niñas y niños? Entonces, fíjate, esta actividad, igual niñas y niños, siempre se la compañía de un adulto. Vamos a tomar un clavo y con el mismo alambre vamos a enrollarlo, dejando 2 puntitas para poder poner nuestra pila y así poder hacer que la corriente atraviese el alambre. Pero el clavo, ¿por qué? El clavo es un clavo de hierro, es de material magnético. Cuando se le da carga, ese clavo se magnetiza y podrá traer un clip. Pero ¿será cierto lo que te estoy diciendo, Alexia? Nada más me estoy inventando lo de los electroimanes. Yo creo que tenemos que comprobarlo. Ok, entonces lo primero es colocar nuestra pila a nuestro clavo y ver. Es como si el clavo fuera un imán. Exacto, porque la corriente eléctrica lo que está haciendo es generar un campo magnético en ese clavo, por lo cual nuestro clip se atrae. Muy bien. A ver, otra vez. Sí, otra vez. Fíjate bien. Lo conectamos bien a nuestra pila, lo acercamos y listo. Me encantan estos experimentos. ¡Guau! Entonces, estamos viendo
que la electricidad y los imanes sí tienen mucho que ver. Estamos generando un electroimán. Pero, ¿y entonces cómo termina esta historia? ¿Solo con Ørsted? Él lo descubrió y ahí se quedó. ¿Solo nos sirve para hacer estos experimentos? No, claro que no. Seguramente algún otro científico siguió investigando al respecto y pudieron a lo mejor darle algún uso a toda esta información. Justamente, y pasó un año después del descubrimiento de Ørsted. Vamos a continuar con la historia de Faraday. ¿Lo conoces? ¿De Michael Faraday? De Michael Faraday. ¡Wow! Vamos a verla. Sí, vamos a leerla. Michael Faraday, un hombre que no había recibido una educación científica formal, es decir, no asistió a la escuela formalmente. Escuchó de estos descubrimientos y decidió probar por su lado, hasta que logró elaborar un motor que funcionaba con electroimanes. Esto en Inglaterra, 1821. También fue hace mucho tiempo. Es decir, él no fue a la escuela, pero logró generar un motor que se moviera por electroimanes. En 1831, Faraday hizo otro descubrimiento espectacular. No solo la electricidad produce magnetismo, sino que el magnetismo puede producir electricidad. Descubrió que podía producir una corriente eléctrica en un cable, o mejor dicho, en una espiral de cable, si lo movía de un lado a otro cerca de un imán. No importaba si movía el cable o el imán, el efecto era el mismo. Esto llevó al desarrollo del generador que produce energía eléctrica a partir del movimiento. Hoy en día, los generadores proveen a la mayoría de las casas con un suministro constante de electricidad. Pero un motor de electroimanes que funcione por electroimanes, Alexia, ¿cómo se hará? ¿Lo podrán hacer? ¿Se podrá hacer en casa como un experimento casero? Ay, no sé, profe. Suena complicado, ¿cierto? Sí. Estamos viendo que los electroimanes son campos magnéticos generados por electricidad. Ajá. Pero ahora usarlo para un motor, para que algo se mueva, sí se puede. ¿Sí? Y sí, los voy a invitar y las voy a invitar a ver el video de Paloma donde nos enseña cómo hacer un motor de electroimanes. ¡Excelente! Vamos a verlo. Hola, soy Paloma. Hoy les voy a hablar acerca de qué es y para qué sirve un electroimán. Un electroimán es un imán artificial. ¿Cómo hacemos un electroimán? Para hacer un electroimán hay que enrollar alambre de cobre alrededor de una barra de hierro y se crea un campo electromagnético. Les voy a dar unos ejemplos de para qué sirve un electroimán. Este es un electroimán. Adentro tiene alambre enrollado alrededor de una barra de hierro. Ahorita no tiene corriente, por lo que no hay campo electromagnético. Vamos a ponerle corriente. ¿Ven? Ahora vamos a quitársela. Este electroimán se usa para cargar cosas pesadas, como los coches chatarra. Las grúas lo usan para cargarlos y tirarlos o moverlos. Otros usos de un electroimán es el solenoide. El solenoide en su interior tiene un cable de cobre enrollado alrededor de una barra de hierro. Al ponerle energía eléctrica, se mueve linealmente. El solenoide se usa en diferentes cosas como las puertas automáticas o los coches. Se usa en cualquier cosa que utilice un movimiento lineal. En este caso, lo vamos a usar para meterle un gol a nuestro amigo el portero. Entonces, el electromagnetismo también sirve para crear movimientos rotatorios, como por ejemplo en un motor. Vamos a verlo. Aquí yo tengo una maqueta de un motor convencional. También tiene alambre de cobre enrollado alrededor de una barra de hierro
para crear un campo magnético artificial. Para que le llegue la corriente, tenemos un colector y 2 escobillas. Para que se cree el efecto de un movimiento rotatorio, los polos del campo magnético interno y externo tienen que ser iguales para que se rechacen y que gire. Por ejemplo, si aquí es sur, aquí adentro también tiene que ser sur, así que cuando se acerquen, se rechace y gire. Igual en este lado, si aquí es norte, aquí también tiene que ser norte. Para que siga girando, el colector se encarga de cambiar los polos en cada vuelta. Así va a seguir girando indefinidamente. Vamos a verlo. ¿Ven? Así hacemos un motor con electromagnetismo. ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué impresionante todo lo que hizo Paloma y lo que nos explicó! No pensé que fuera posible hacerlo en casa, pero bueno, ya sabemos que además a ella que le encantan las ciencias y que además quiere estudiar física cuando sea grande, pues le pone mucho empeño y quedó muy bien. Justamente eso, también Paloma tiene la iniciativa de descubrir más cosas y poderlo compartir con los demás. Pero, ¿viste que en todos estos electroimanes que Paloma creó, como lo dice la palabra, ocupó electricidad? Sí. Ninguno funcionaba sin electricidad. De hecho, el mejor ejemplo era el primero. Si no tiene corriente eléctrica, simplemente el electroimán no cargaba la pesa. Pero una vez que activó el circuito, el imán agarró la pesa y la pudo levantar. Sí, y además, como ella nos lo explicó, se trata prácticamente de un imán artificial. Ella misma lo creó, pero imagínense este imán artificial de un tamaño gigantesco capaz de levantar coches, porque ella también nos dijo que para eso se usa. Mira, ¡Oh! uy, no. Pero también hay más chiquitos. Ah, Por sí. ejemplo, en las licuadoras. ¿En las todo licuadoras? lo que podemos hacer un movimiento rotativo. No sé si te has fijado, pero cuando enchufas tu licuadora, en el centro hay un como pivote que empieza a girar. Sí. ¿Qué es lo que hace girar las aspas de tu licuadora cuando la conectas? Sí. Cuando gira eso, ese movimiento giratorio lo genera un electroimán, como el último que nos enseñó Paloma. Es verdad. Entonces podemos ver que los electroimanes, los imanes artificiales, nos permiten tener varios productos o situaciones que nos ayudan en casa para las puertas, licuadoras, para las pesas. Sí, están más cerca de nuestra vida de lo que imaginé. Pero, ¿y si vemos más usos o en dónde se ocupan los imanes? A ver, los vamos a ver. electroimanes. Vamos a verlos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en un tren de levitación magnética. ¿Un tren de levitación magnética? ¿Cómo es eso? No tiene ruedas. El riel es un electroimán que lo va haciendo flotando y va avanzando, pero lo mantiene al mismo tiempo pegado para que no se salga el tren de sus vías. Un grupo de ingenieros estacionados en la Universidad Estatal de Florida creó recientemente al imán resistivo más poderoso del mundo, el Tesla 45. ¿Ya viste el tamaño? Es gigante. También utilizamos grúas con imanes gigantes para remover escombros, como nos mencionaba Paloma. ¿Pero ya viste la cantidad de metal que pueden levantar? Un potente electroimán forma parte del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, un enorme laboratorio de física que busca aprender más sobre el sistema solar y el universo. Fíjate qué importantes son, que nos permiten seguir teniendo más descubrimientos. Sí, se pueden utilizar para muchas más cosas. Entonces podemos ver que ahora aprendimos que hay dos imanes, unos naturales, que son los que encontramos en la magnetita, y los artificiales, que pudimos generar electroimanes. De hecho, aquí hicimos dos. Entonces podemos ver que los imanes no se quedan solamente en ser una piedra con dos polos. Podemos ver todo el uso y hasta generarlos como humanos, ese campo magnético. Entonces recordemos a las niñas y a los niños un poquito, ¿va, Alexia? Sí,
Sí, entonces los imanes, en este caso los electroimanes, poseen un campo magnético. Sí, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? De manera natural. El campo magnético era como esa superficie o ese espacio donde atrae o rechaza algún cierto tipo de objetos. Y veíamos en los imanes que tenían dos polos, el norte y el sur. Pero ¿y en el caso de los electroimanes pasará lo mismo? ¿Tendrán dos polos? ¿Tendrán dos polos? ¿Cómo lo podemos saber? Sí. Recuerda lo que nos dijo Paloma cuando hizo el motor de electroimanes. Necesitaba poner los dos imanes con el mismo polo para que se rechazaran. Entonces también existe ese movimiento de repulsión o de rechazo en un electroimán, por lo cual también manejan polos. Sería curioso investigar porque, por ejemplo, aquí en nuestro clavo con el alambre, ¿tendría polo norte y sur? ¿Tendrá? Sería un gran reto para las niñas que lo investigaran, ¿cierto? Claro. Pero, ¿qué crees, Alexia? ¿Qué? Entonces hagamos un reencuentro. Sí. ¿Con qué científico empezamos esta clase? Con Hans Christian Ørsted. Ørsted, que fue el que se descubrió que cuando conectabas alambre a una batería o una pila, el alambre se calentaba. Y si lo dejabas mucho colocado, ¿qué le pasaba a ese cable? Encendía, es decir, como que se prendía ese alambre, es decir, emitía luz. Pero también descubrió que si ese mismo alambre con esa misma pila lo acercabas a una brújula, la brújula ya no apuntaba al norte de la Tierra, sino que empezaba a girar, hasta pensaríamos que estaba descompuesta. ¿Te imaginas en ese momento Ørsted que lo vio y vio su brújula girando? ¿Qué habrá pensado? Uy, muchas cosas, que estaba descompuesta o que había fantasmas en el salón. Pero después descubrió que no, que justamente cuando conectaba el alambre a una batería o a una pila, generaba también un campo electromagnético. Justamente eso, lo cual afectaba a la brújula. Pero y después de él, un año después, ¿a quién vimos? A Michael Faraday. Y logró crear un motor de electroimanes, que a la fecha lo seguimos ocupando mucho. Sí. Entonces, ¿ya viste cómo los electroimanes y los imanes nos ayudan en la vida cotidiana? Sí, me asombró saber que hasta la licuadora tiene un motor de este tipo. Así tan chiquitos o tan grandes como los de las grúas. ¿Te imaginas de qué? Ahí se veía más o menos pequeño, pero ¿te imaginas de qué tamaño tiene que ser un electroimán para que pueda cargar un coche? Sí, y también me imagino la cantidad de energía eléctrica que se requiere para poder electromagnetizar ese mecanismo. Es impresionante. Y algo muy curioso que no te he dicho, pero ¿te has fijado que tanto Paloma como en estos experimentos ocupamos un alambre igual, del mismo color, era del mismo material? Y lo dijo Paloma, era alambre de cobre. Y no me vas a preguntar por qué. Ay, no lo había pensado, pero es verdad. ¿No puede ser otro alambre? ¿Por qué de cobre? Porque el alambre de cobre, justamente el cobre, es un excelente conductor de electricidad. Es decir, permite que la electricidad de la pila corra mejor. Por eso ocupamos cobre para estos experimentos y estos electroimanes. Y por eso también es que el alambre de cobre es bastante utilizado en este tipo de mecanismos. Justamente, por eso mismo, porque es un buen conductor. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Con esto de los electroimanes y que platicamos de Ørsted y de Faraday, se nos está acabando la clase. Pero tan rápido, no puede ser. Si yo le dije a las niñas y a los niños que íbamos a ver muchísimas más cosas y siento que nos hace falta tanto por aprender. Hoy aprendemos acerca del electromagnetismo y cómo fue que Ørsted lo descubrió y después cómo Michael Faraday hizo el motor. Entonces sí aprendimos muchísimo. Sí aprendimos muchísimo. Pero nos falta más tiempo y en las siguientes clases de esta semana seguiremos aprendiendo más de los imanes y de los electroimanes. ¡Sí! Muy bien, Alexia, pero vamos a despedirnos de las niñas y los niños, ¿te parece? Muchas gracias, niñas y niños, y gracias también, profe Ezequiel. Gracias a ti también, Alexia. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales de tercer grado de primaria. El tema fue Todo comenzó hace 200 años. Electroimanes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con lengua materna. Pero antes, pónganse de pie
y sigue una pausa activa. Sí, claro, sigamos una pausa activa. Sí, vamos a movernos. Quisiera moverme como si un imán me atrayera y me repeliera y me atrayera. ¡Qué divertido! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Nos vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Saludos a todas y todos. ¡Qué gusto verlos otra vez! ¿Están listos y listas para el reto de conocimiento de hoy? ¡Sí! Esta pregunta es del eje temático geometría. Tendrán 5 segundos para responder. ¡Mucha suerte! Todo triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 A. Ángulos, B. Vectores, C. Prismas. La respuesta correcta es A. Ángulos. El triángulo es un polígono que resulta de unir 3 puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Y el tamaño de sus vértices, lados y ángulos dependerá del tipo de triángulo que sea. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. No olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y con jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.